Muy buenos días, bienvenidos sean a Portal Curiba, una vez más este miércoles de hablar de temas apasionantes. Y menciono esto porque el tema del día de hoy verdaderamente conecta conmigo de una manera increíble por una razón muy sencilla, que voy a hablar mucho acerca de mi vida, de mi experiencia personal a lo largo de estos años con diversas situaciones que se han presentado en mi vida y que tiene como objetivo central que tú logres identificarte también, que tú hagas una introspección a lo largo de tu vida, reflexiones cómo ha operado el miedo en ti. Es decir, todos estos miedos que saltan para limitarnos, para motivarnos o para funcionar como un indicador de donde hay que prestar atención. Así que bueno, esa es una pequeña introducción de todo lo que estaremos viendo en esta hora de compartir, que esa es la palabra clave, compartir, aquí en Portal Curiba. Pues bienvenidos a toda la gente que nos está sintonizando en este momento, los que se irán anexando y los que vean también este video cuando ya haya terminado, porque recordemos que todo el material de Curiba que se presenta aquí en Facebook Live pues queda grabado para que después puedan checar el material y puedan compartirlo con sus contactos, en fin, ¿no? Entonces, pues bienvenidos a todos. Vamos comenzando entonces, no sin antes agradecer a una persona muy especial que nos apoya en todo momento en la parte de backstage, tras bambalinas, que está aquí con nosotros. Eli, hola Eli. Hola. Ahí está, con todo el ánimo, la buena vibra y la actitud para apoyarnos, a leer comentarios, todas sus sugerencias, dudas, etcétera. Nos pueden estar ahí escribiendo en el momento, en tiempo real, todas sus inquietudes, si tienen preguntas o si quieren comentar algo, una anécdota, lo que quieran. Está ahí el espacio para que ustedes puedan compartir y de cuando en cuando Eli nos hará el favor de leer sus comentarios y seguir compartiendo este tema. Pues bueno, como se pudieron dar cuenta, en la semana se estuvo moviendo en redes sociales el tema de este programa de Portal Curiba, que es un miedo en movimiento. Y me gustaría iniciar este programa primero hablando de este título, ¿no? ¿Por qué el título de un miedo en movimiento? La historia data de hace como unos, ¿qué habrá sido? Yo creo que como un poco menos de 2 años. Yo estaba en un proceso en donde entré a una empresa, no a trabajar, sino a recibir un curso que era de lectura rápida. Y me encantó, habían ejercicios muy interesantes, las facilitadoras extraordinarias, me divertía mucho, la verdad es que era muy divertido, además de que sí mejoré obviamente mi calidad lectora y mi velocidad sobre todo. Entonces pues estaba en ese proceso. La segunda parte de ese curso era empezar a trabajar sobre la oratoria. Y me encantó también, había unos temas extraordinarios que de hecho me han motivado para desarrollar a partir de técnicas artísticas, técnicas teatrales propiamente, resignificar todo aquello y hacer entonces un curso de hablar en público. No sé, resuena mucho en mí, a veces no sabemos exactamente de manera específica por qué nos gustan tanto ciertas cosas, y la verdad es que la vida a mí me ha encaminado a este terreno de hablar en público, de ser maestro de ceremonias. De hecho creo que en otro programa estaba hablando de ello, en donde pues claro, el teatro, la música y esto de ser facilitador, de poder compartir temas de interés, de desarrollo humano, siempre han estado como en mi lista de intereses, de prioridades, y he tocado puertas. Afortunadamente muchas cosas se me han dado, es decir, que alguien ve mi trabajo en teatro y me invita a otro proyecto. En la cuestión de la música lo mismo, van a verme tocar un evento y un cliente de ahí me llama porque le gustó, y en fin, empiezo ahora sí que a ganar terreno en el medio, gracias a la recomendación, gracias a exponerme, ¿no? Y se ha dado las cosas, no ha sido como he tenido que tocar puertas y trabajar arduamente. Claro, hay trabajo arduo, pero no este trabajo que implica un completo sacrificio y estar buscando, tocando puertas y desgarrarse el alma. Pues claro que no, ha sido, creo que todo ha avanzado de una manera armoniosa, pero en el terreno en el que sí de plano no he tocado puertas, nada ha sido en el de hablar en público, de maestro de ceremonias. Es decir, la vida me ha puesto todo en bandeja de plata porque una cosa ha llevado a la otra, y por hacer teatro de repente, como que él le halla a eso de estar arriba de un escenario. ¿Qué te parece si le llamas para ver si puede atenderte tal evento como maestro de ceremonias? Y a partir de ese momento me han hablado mucho para eso, y surge esta oportunidad de tomar este curso de oratoria,
y me ayuda a mí generar todo un temario para el curso de hablar en público que ya inicia este lunes que viene. Por si quieren pedir informes, ahí pueden hacerlo. Eli nos va a poder ahora sí que contestar a cada uno de ustedes para que sepan de qué va el curso y cuándo inicia, costos y todo. Pero estoy muy feliz porque se ha dado de esta manera armoniosa, como bien dije previamente, en donde esto de estar frente a un público y hablar, esto que estoy haciendo frente a una cámara, frente a ustedes hablando, es una de mis grandes pasiones. Me gusta mucho, lo disfruto mucho compartir. Entonces, esto que tiene que ver con el tema, fíjense qué interesante, lo menciono porque en nuestra vida hay cosas que nos van encaminando a realizar nuestra misión de vida. Eso creo que ya quedó claro, lo hemos mencionado, en donde tenemos esa chispa, ese fuego interior que nos va moviendo hacia ciertas circunstancias y a conocer ciertas personas que derivan en cumplir nuestra misión de manera paulatina o de manera inmediata. Hay quienes ya un contacto y llegan a lo máximo y entonces desarrollan cosas increíbles y está padre. No hay que comparar procesos, cada quien tiene su propio proceso. No importa si tienes 20 años y ya eres CEO de no sé qué empresa, o si tienes 60 y apenas estás buscando qué hacer con tu vida. O sea, no es cuestión de tiempo, es cuestión de estar perceptivo ante las señales, las coincidencias, las sincronicidades de la vida que te van llevando a cumplir y realizar tu misión. Y entonces abrirte a la posibilidad de aprender, de meterse a ese trabajo para desarrollar habilidades, de conocer a esa persona, de atreverte a entrar en esa relación. En fin, eso es una cosa como de decisión, de atreverse, de arrojarte también. Entonces el tema central de este programa es un miedo en movimiento. Fíjese qué interesante, porque hasta hace algunos años, de verdad, algo que me daba muchísimo miedo era hablar en público propiamente, ¿no? Otra de las cosas que me daba un poco de miedo en esta vida era que la señal se fuera de repente así de las transmisiones en vivo en Facebook, y entonces los elementos técnicos pues uno no tiene control de ello. Entonces en este momento vi que parpadeó por ahí la cámara. Vamos a preguntarle a Eli, que está backstage, si se reanudó la transmisión, si sigue. ¿Sí? ¿Sigue? ¿Está continuando? Perfecto, entonces ya, porque la vi parpadeando y ya se fue la señal. Pero bueno, seguimos aquí. Entonces, el miedo en movimiento, ¿por qué este título? Porque definitivamente a todo lo que le tenemos miedo genera ciertas sensaciones, ciertas emociones en nuestro ser que nos hacen tomar una decisión. Voy a poner un ejemplo muy concreto. Si tú vas caminando, no sé, en medio de la selva y sale por ahí una serpiente, pues claro que no vas a menos que sepas de serpientes y sepas perfectamente que esa serpiente no hace nada y no es agresiva, pues bueno, podrás quedarte ahí hasta la agarras. Pero una persona como yo, común y corriente, que no sabe absolutamente nada de serpientes, ve una cerca y das el salto más grande de tu vida y corres, ¿no? Lleno de miedo, adrenalina, porque pues, quieres salvar tu vida. Eso es un miedo que te hace tomar una decisión de manera inmediata, que es huir, ¿no? Estamos claros que si quiero salvar mi vida, mi cerebro me dice peligro, esa serpiente representa una herida, o incluso la muerte por el veneno. Procesas todo eso de manera inmediata y tomas una decisión. Este miedo, estas sensaciones, estas emociones, esta adrenalina me hacen decidir irme, huir. Y es así, inmediato. Tampoco te quedas ahí pensando segundos, ¿no? Como, a ver, ¿qué voy a hacer? Voy a analizar, voy a hacer una introspección, analizar mi miedo, qué me quiere decir. Yo siento que me dice que debo huir porque claro que no, es inmediato. Eso por un lado, te ayuda a tomar la decisión de huir. Segunda decisión que puedes tomar cuando se presenta un miedo latente: luchar. Es decir, si nos basamos como en los cerebros que siempre hemos escuchado, ¿no? Que tenemos el cerebro límbico, el reptiliano, sobre todo el reptiliano, que es el más antiguo que tenemos, que nos hace responder de manera inmediata a las cosas por supervivencia. Entonces también, si vemos una situación, o por ejemplo un asaltante, vayámonos a un tema un tanto escabroso, si nos están asaltando, pues claro, una de tres opciones: o tú decides paralizarte y te quedas así y no sabes qué hacer; dos, huyes y buscas la manera de correr o salir de la situación; o lo enfrentas. También ese miedo latente de perder tu vida, de un estrés tal que genere muchísima adrenalina, hace entonces, no sé de dónde, pero sacamos la fuerza del universo y atacamos, peleamos o lo que sea. Esto en el ámbito como primitivo, reptiliano, ¿no? Claro que los miedos han ido evolucionando.
ahora que tenemos un neocórtex y un sistema límbico que pasa por un proceso emocional, en donde un miedo puede ser tan ilusorio como el miedo a hablar en público. ¿Por qué es ilusorio? ¿Ahí qué puede pasar? No es como que nos vayan a atacar, ¿no? El público vaya a sacar ahí un arma, o sea, claro que no hay un miedo real. Nuestra vida propiamente no está siendo peligrada, o sea, no estamos corriendo un peligro latente. Entonces, realmente no hay nada por qué asustarse cuando se habla en público. Sin embargo, ¿por qué genera tanto miedo? ¿No? Voy a poner un ejemplo. Un futbolista puede ser que juegue en un campo llanero y sea extraordinario, lo llaman a primera división a debutar y sale y ve el estadio enorme con toda la gente y le genera así una taquicardia y un nervio y todo. ¿Pero por qué? Si siempre ha jugado, ¿qué hace la diferencia? ¿Por qué le da miedo? Si su vida no está en peligro. Propiamente dicho, no habría nada que tuviera que paralizarlo o que hacerlo huir o que hacerlo atacar, o sea, nada. Entonces, ¿por qué nos genera tanto miedo ciertas cosas que son completamente ilusorias, ¿no? O voy a ponerte otro ejemplo muy claro. Si a ti te gusta una persona y vas y quieres invitarlo o invitarla a salir o sacarle plática, ¿por qué te genera tanta ansiedad y tanto miedo? Si tu vida no va a peligrar, no es como que la persona vaya y ¿por qué me hablas? Y te ataque o algo, o sea, claro que no. Entonces no hay un miedo latente, real ahí, que te haga sudar y paralizarte y morirte de miedo. Entonces, ¿por qué nos da miedo? Es entrar como en esta reflexión, ¿no? De qué es realmente lo que nos genera incomodidad, miedo. Y a lo largo de los años, y como ha avanzado esta sociedad, nos hemos dado cuenta que esta pirámide que promueve Maslow, recordemos, ¿no? La pirámide de las necesidades, en donde lo que está en la base pues es resolver las cosas completamente necesarias para la supervivencia, ¿no? Tener comida, tener agua, un techo, ropa, ¿no? Ok, una vez resuelto eso, listo, ya están las necesidades básicas cubiertas. Y vamos escalando en esta pirámide de necesidades. Y curiosamente, ¿qué es lo que está en la punta de la pirámide? Lo que le hemos dado a través de la evolución de esta sociedad una prioridad mayúscula, que es el reconocimiento, este sentido de trascendencia, de pertenencia. Es decir, que nosotros como seres humanos, a través de la evolución social, hemos puesto en la punta de la pirámide esta necesidad de trascender, de ser conocido, de dejar huella, de pertenecer, de sentir aprobación, que valemos, ¿no? Nuestra autoestima también está en la punta de la pirámide, ahí está nuestra autoestima, nuestra valía. Y pues claro, hasta abajo están las necesidades básicas que una vez que se cubren, lo que sigue es trascender. Entonces, he ahí una de las razones de por qué nos genera tanto conflicto hablar en público o atrevernos a hablarle a alguna persona, y que son miedos completamente ilusorios. ¿Por qué? Porque ahí se ve mermada o no nuestra autoestima. ¿Qué pasa si tú, y es una decisión, porque qué pasa que si vas con la persona, te atreves a decirle a una chica, por ejemplo, oye, ¿quieres salir? Te invito a salir, y te dice, no, gracias, no, y te rechaza. Una de dos, o decides que esa situación no te va a generar ningún conflicto. ¿Por qué? Porque pues finalmente tú conoces tu valía y sabes que un caso no va a significar que no sirvas como persona, que no tienes labia, que no tienes tema de interés, que no tienes tema de conversación, en fin. Tú puedes reconocer tu valía y decir, es un caso aislado, a lo que sigue. O puedes tomar la decisión efectivamente de morirte emocionalmente y quedarte en tu casa llorando y quejándote de por qué y siempre es lo mismo, y es que porque estoy feo, y es que porque nada, y quedarte ahí. Y entonces vas a este extremo, ¿no? Contrario. Y finalmente es una decisión cómo tomas tú estas circunstancias. Ahora, eso mismo, por ejemplo, yo que estoy en el ámbito artístico, lo veo también con compañeros, ¿no? Que van a un casting de un comercial y como no los eligen, ya no sirvo para nada, voy a dejar la actuación, no, pues esto está muy difícil, ya no tengo posibilidades, es porque estoy feo, en fin, ¿no? Como ese es el principal. Entonces te quejas y te quedas ahí llorando y lamentándote, o puedes tomar la decisión de resignificar eso y decir, claro, a lo mejor hubo gente que tiene todavía mucho más tiempo haciendo esto y cubrió el perfil perfectamente, eso no quiere decir que yo sea malo, yo sigo preparándome. Claro, a lo mejor buscaban cierto perfil en específico y yo para ese comercial no lo daba, no pasa absolutamente nada. Hay comerciales también donde pueden contratar feos, ahí voy yo, ¿sabes? O sea,
perfectamente puedes tomarlo de lado completamente lúdico, divertido y que no te afecte en lo más mínimo, que sume a tu experiencia de vida. Entonces, ¿a qué voy con todo esto que acabo de compartir? Un miedo te puede poner perfectamente en movimiento. Curiosamente, cuando yo tomé este curso de oratoria, de lectura rápida y todo, en esa sesión, en una de las sesiones nos dejaron de tarea preparar un tema. Entonces, fíjense, eso está en mis planes concretarlo, porque por eventualidades me faltó dar esa última exposición y por eso quise ponerle el título a este programa de Un miedo en movimiento, porque esa presentación de PowerPoint que quedó ahí en mi computadora, que empecé a hacer, porque yo quiero hablar de esto, le puse como título precisamente Un miedo en movimiento. Entonces se puede decir que este programa es como hacerlo un poco, materializarlo, ¿no? Hacerlo un poco más real esa presentación, presentarla frente al público, porque no lo pude hacer en aquella ocasión, y que ahí está latente, ahí está guardadito, en algún momento quiero cerrar ese ciclo. Pero dije, claro, ese tema puede ser un miedo en movimiento. ¿Por qué le puse así? Muy sencillo, porque a lo largo de mi vida ya lo estaré compartiendo, y la idea es que tú también te identifiques y descubras cómo opera el miedo en ti. He tenido que pasar por una serie de eventos, de situaciones que me han exigido superar mis miedos, y me han exigido tomar una decisión: si casarme con el miedo y darle la vuelta a la situación, o enfrentarlo de lleno, pese a la crítica, el esfuerzo, la incomodidad, el sufrimiento, que todo eso es también completamente ilusorio, pero nos genera conflicto, o simplemente darle la vuelta, aquí no pasa nada, y seguir como siempre. Primera situación, por eso le puse un miedo en movimiento. Primera situación, yo recuerdo que cuando paso de la primaria a la secundaria di un salto cuántico, porque la escuela secundaria tenía un nivel académico sumamente alto y me exigía a mí muchísimo. De verdad era 1000% más complicado, ¿no?, que a lo que yo estaba acostumbrado en la primaria. Ya la primaria la había dominado, salí casi con 10 limpio, una eminencia yo en la primaria, ¿no? Hasta cuadro de honor y bueno, ya sabes, ¿no?, faramalla y media. Paso a la secundaria, llegué al promedio, es decir, no era ni de los brillantes, ni tampoco de los que estaban de a tiro, que no daban una, pero era de los normalitos, de los del medio. Y por primera vez sentí que, ¿dónde quedó esa faramalla, ese cuadro de honor, yo ahí como que empecé a aterrizar. Ok, era muy difícil, además de que en esa escuela había pues una exigencia bastante alta en inglés y en computación. Y yo en la primaria en inglés y en computación, digamos que sí me enseñaban algo de eso, pero así de manera superficial, ¿no?, una embarradita. Y acá en esta escuela, en la secundaria, ya se te exigía, o sea, no era como que te vamos a enseñar, no, ya tenías que tener cierto conocimiento de inglés y de computación alto para desarrollar las materias, porque con este ejemplo te la pongo. Todas las materias, a excepción de español, eran en inglés en la secundaria. Es decir, nos daban historia en inglés, nos daban biología en inglés, química en inglés, nos daban inglés en inglés, bueno, eso sí, por supuesto, pero todas las demás, no me acuerdo ahorita qué más, nos daban, me parece, ética, no, esa fue en la preparatoria, no recuerdo, ya fue hace tantos años, cuando era joven y bello, no, pues ya no recuerdo exactamente las materias, pero aquí Elisa está riendo, dice, no, siempre digo lo mismo, pero me encanta jugar con las cuestiones del tiempo. Y por eso me encanta recordar esta parte de la secundaria. Me acuerdo perfecto que matemáticas, nos daban matemáticas en inglés, entonces todos los libros en inglés, era pues abrumador, porque sí venía de un nivel de inglés, pero no tanto, entonces sí fue muy complicado. Ese fue el primer miedo, o sea, me daba miedo de verdad leer, porque te ponían a leer frente a todos, las notas, los libros, y tenías que leer, preguntar, hablar con el maestro o la maestra en inglés, entonces era abrumador. Y me daba mucho miedo, pero yo pude, porque sí hubo muchos compañeros que lo eligieron, salirse de esa escuela. Y recuerdo que para el segundo año de secundaria muchos volaron, o sea, éramos 5 grupos, éramos A, B, C, D y E, yo estaba en primero E, me acuerdo. Y después creo que en tercero secundaria ya nada más era como A, B, C, una cosa así, o sea, fue como un filtro. Y conozco muchos que dijeron, tiro la toalla, o sea, de verdad, no puedo, mucha exigencia, muchas tareas, muchos proyectos, a veces ni te la pasas todo el día haciendo tarea impresionante. Pero yo dije, no, o sea, es demostrarte a ti mismo que tienes la capacidad, que puedes y qué es lo que quieres realmente.
Entonces ese fue el primer miedo que empecé a superar, el de la computación también. Ahorita voy a hablar un poquito de esto, antes me gustaría checar si hay comentarios, pero sí fue un proceso bastante arduo también, pero que, repito, todo lo que nos da miedo nos puede poner en un perfecto movimiento, y esa es la reflexión a la que quiero llegar. Pero antes de continuar, pues me gustaría saber si hay comentarios, Eli. Sí, Marta Castro dice, buen día, para mí el miedo es una de las emociones más básicas de los seres humanos. Es una emoción que cumple con un papel fundamental, la supervivencia. ¿Qué pasaría si viviéramos sin miedo? Creo que moriríamos. Sin miedo viviríamos temerosos que pondríamos en peligro nuestra vida. Al miedo hay que enfrentarlo. El problema es cuando le tenemos miedo al miedo. Qué interesante reflexión. Sí. Mis miedos son varios. Agarrar un coche, interrelacionar socialmente, profesionalmente, enfrentarme a varias situaciones, y pues no hay que de otro más que sacar ese poder y enfrentarlo. Muy interesante, muchas gracias, Marta, por compartir. Muy sabio eso que dices, porque yo siempre he creído, y a eso voy con todo esto que les estoy platicando, que el miedo es un indicador. Es un indicador, fíjense qué interesante, es un indicador que nos menciona en dónde hay que prestar nuestra atención, en dónde hay que empezar a desarrollarnos. Y tú eliges también, es una decisión, porque finalmente tú perfectamente sabes en qué hay que trabajar. Por ejemplo, a mí me puede dar miedo saltar en avión, ¿no? Hacer paracaidismo, me puede dar miedo, me da miedo. Sin embargo, no significa eso que, es un indicador que entonces tengo que hacerlo. O sea, no necesariamente. O sea, también me puede dar miedo, no sé, estar caminando en el centro a las 3 de la mañana solo con el vestido de traje, ¿no? O sea, claro, me puede dar miedo y no significa que por eso tenga que ir a hacerlo. Tú sabes perfectamente desde tu interior, haciendo introspección, qué cosas te dan miedo, que sabes, muy dentro de ti sabes, que si superas ese miedo o si lo enfrentas, vas a crecer como persona inmensamente. Tú lo sabes. Y hay cosas que te pueden dar miedo, pero no se necesita que lo hagas. Como esto de saltar en paracaídas no me vibra tanto como para llegar a hacerlo. A menos que si estuviera en mi interior, como es que algo me llama, siento el llamado, eso es muy importante, siento el llamado a hacerlo, pero me da miedo, pero es que, ¿por qué me atrae? Y diario pienso en eso, y de repente escucho a alguien hablar acerca de ese tema, entonces dices, a ver, como que el universo me está encaminando a que enfrente ese miedo, va. Pero si no, pues a mí no me vibra, no me llama la atención, no es como que esté en mis planes poder saltar en paracaídas o poder retomar un tema después de una interrupción de la transmisión, sí, porque también veo otra vez parpadear la cámara. Ahorita le preguntaremos a Eli si está yendo, viniendo. ¿Están los ojitos prendidos atrás? ¿Sí? Qué curioso. Pues entonces, ya, creo que sigue ahí, ¿verdad? Seguimos entonces. Una disculpa, se puso amarillo otra vez, se puso rojo, ahí está. Ok, entonces, me puede dar miedo quizá saltar, ¿no?, de un paracaídas, y no significa entonces que tenga propiamente que ir a hacerlo, ¿sí? Tú sabes perfectamente qué cosas te dan miedo y que sabes de antemano que si lo superas o lo enfrentas vas a crecer como persona. Voy a poner ejemplos concretos, ¿no?, de mi vida, como lo he estado comentando. Pasa esto del inglés, pasa esto de la computación, y entro a la preparatoria y paso por un proceso complicado en donde pues tengo que decidir si me voy a enfocar como en los deportes o me voy a enfocar en la parte artística, porque los deportes no era muy bueno, de hecho no lo soy. Propiamente básquetbol, voleibol, fútbol que nos ponían a realizar, pues era como, ¿por qué? No me gusta, ¿por qué tengo que hacerlo?, ¿no? Entonces yo me empecé a encaminar como al área artística y tuve que tomar ahí una decisión, entrar a teatro, pero curiosamente me llamaba la atención, aquí viene la reflexión poderosa, me llamaba la atención pero me daba mucho miedo, a diferencia de saltar en avión o en bungee, que me da miedo y no me llama la atención. Pues no es que tenga que hacerlo, no siento el llamado. Sin embargo, en el teatro, aunque me da muchísimo miedo, tenía todo en contra para entrar a teatro. O sea, de verdad, yo decía, no tengo amigos, entonces al entrar a teatro voy a estar con más personas y me va a generar conflicto porque no sé hacer amigos, soy una persona un tanto solitaria. Eso para empezar, no tengo amigos, soy muy serio, ¿no? Y en el teatro se dice, entre comillas, que hay que ser extrovertido y que no te tiene que dar miedo nada, y atrevido y todo. Y yo era muy introvertido. Número 3, baja autoestima. Después de todo lo que pasé por burlas de los deportes y que era muy malo y bla, 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 definitivamente mi autoestima empezó a caer en la adolescencia.
Entonces yo no me sentía capaz, o sea, realmente era como, ¿de verdad serviré para eso? No sé, y si me critican, miedo al ridículo, miedo al que dirán, o sea, tenía todo eso. Pánico escénico, es que si me subo al escenario me siento juzgado, en fin. Pese a todo ello, todos esos miedos, yo decidí a priori, porque recordemos, como mencioné previamente, es una decisión, decidí que esos miedos me iban a motivar así a entrar a teatro. Es decir, descubrí que las mismitas razones por las cuales yo no quería entrar a teatro eran las mismitas razones por las cuales yo debía entrar a teatro, porque la cuestión de los amigos me iba a hacer mucho más social al entrar a teatro, al trabajar esta parte de la inteligencia emocional, la inteligencia social. Entonces por ende iba a realizar nuevos amigos. Oye, sí, me daba mucho miedo o tenía baja autoestima. Pues, ¿qué crees? El teatro te ayuda a fortalecer tu autoestima, tu seguridad, tu confianza. Entonces iba a crecer mi autoestima. Número 3, iba a sentirme más capaz. Iba a sentirme que puedo hacer las cosas. ¿Por qué? Porque vas avanzando, como todo, es un proceso. Vas fortaleciendo tu disciplina, vas fortaleciendo estas ganas de salir adelante, este brío. Claro, hay muchos beneficios. Entonces eso empecé a desarrollar. Entonces yo me quedó claro que yo era un tanto masoquista, es decir, las cosas que me daban miedo, curiosamente las enfrentaba. O sea, sentí un llamado poderoso a hacer aquellas cosas que verdaderamente me daban miedo, pero que las hacía. ¿Por qué? Porque sentía ese llamado y sabía perfectamente que después de atreverme iba a crecer como persona de una manera abismal, y así ha sido mi proceso. Ese es también otro de los miedos. Siguiente miedo. Ya entramos ya está por terminar la preparatoria y entra esta pregunta: ¿qué voy a estudiar? ¿A qué me voy a dedicar? Y que es como elegir una carrera, es de las decisiones más importantes, ¿no? Que dicen, casi comparado con quién me voy a casar, casi. Entro en este proceso de introspección y digo, a ver, aquí está la gama de posibilidades. ¿Qué quiero? O estudiar ciencias de la comunicación, estudiar psicología, diseño floral o teatro, ¿no? Licenciatura en artes escénicas, que yo siempre decía diseño floral por hacerme gracioso y generar como un ambiente más relajado en cuanto a la decisión tan importante que era elegir una carrera. Siguiente miedo. Obviamente me gustaba el teatro, me había ayudado muchísimo, pero yo sabía que ya decidir entrar a una carrera de teatro es complejo, y más por la sociedad que está acostumbrada como a exigirte como persona, como hijo, que estudies una carrera normal, ¿no? Y que salgas y seas un abogado, seas un doctor, seas un ingeniero, que está bien, está padrísimo, pero eso no resonaba en mí. Yo sentía el llamado al teatro, y eso es muy importante, porque independientemente de los miedos que tengamos, independientemente de que nos genere conflicto, duda, miedo, incertidumbre, sabemos perfectamente hacia dónde sentimos el llamado. Y lo peor que podemos hacer es sentir un llamado hacia algo, hacia una persona, una carrera, X situación, sentir el llamado poderoso y por miedo no buscar generar esa situación, generar esa relación, buscar esa oportunidad. Es decir, rechazar el llamado. Es muy delicado. Yo creo que está el llamado ahí por algo está, si no, no estaría llamado. Y cuando tú sientes ese llamado hacia una situación, persona, oportunidad de trabajo, lo que sea, y te da miedo, recordemos que el miedo entonces se va a ver como un perfecto indicador de que ahí está el trabajo personal, de que tienes que hacer todo lo posible por llegar, porque ahí está el llamado. Ahora, si fracasas, no lo tomes eso como se acabó la vida, ya no hay oportunidad, ya no tengo posibilidad alguna. No, porque el fracaso es otro indicador. Nos dice qué áreas hay que potencializar para luego volver a entrar al ruedo con mayor inteligencia, mayor brillo, mayor sabiduría, mayor experiencia. Todos son indicadores. Y finalmente, recordemos que uno de los grandes maestros en esta vida es el fracaso. Ese nos enseña de una manera impresionante. Nos va dando pautas de qué hay que corregir, dónde hay que poner atención, qué hay que modificar, qué hay que acrecentar, qué hay que quitar, para entonces preparar el terreno y vámonos. Y por segunda vez, tercera, cuarta, todo es de práctica. Entonces, entre más lo hagas, más maestría generas en esa actividad. Ahí están como estos consejos que se pueden tomar precisamente para escuchar esos llamados y poder vislumbrar qué es lo que ese miedo en particular me trata de decir, para entonces entrarle de lleno al desarrollo, a
de esas habilidades y lograr nuestros objetivos, ¿va? Antes de continuar con el siguiente miedo que les quiero compartir, que me ha puesto en movimiento, pues me gustaría saber, Eli, si hay comentarios. Espero que no sean de que, ¿por qué la señora se fue? Venga. Claudia dice, en las escuelas no hay suficiente capacitación para los alumnos y pierden el miedo y la ansiedad al hablar en público. ¿Qué sugieres para que estos niños y adolescentes en formación vayan adquiriendo esta habilidad? Fíjense que creo que casi todo, se puede dar en la familia. A mí se me hace muy interesante, qué buena pregunta, Claudia, muchas gracias, porque lo noté apenas, y bien ad hoc, las cosas suceden por algo, en un evento que estaba como DJ el sábado, fue en Playa Las Tortugas, en Nayarit, y el 80% de las personas ahí eran estadounidenses. El otro 20% se conformaba entre puertorriqueños y mexicanos. ¿Qué es a lo que voy? Cuando he escuchado, y todos sabemos que en Estados Unidos se da mucho en las bodas, como que la gente se pare a dar unas palabras, ¿no? Se da mucho en las películas, lo hemos visto, y a mí en las bodas que me ha tocado donde hay gente de Estados Unidos, se da, o sea, toman el micrófono y de verdad preparan todo un speech. Y se me hace increíble, yo reflexioné eso, y no me acuerdo a quién se lo comenté, creo que al que me acompañaba, que estaba moviendo las luces, al visual jockey. Yo le decía, fíjate qué curioso que en Estados Unidos se da tanto esto de hablar frente a la gente, para una ceremonia, en fin, en público, y lo hacen tan bien. ¿Qué significará? ¿Que nacen ya siendo expertos hablando en público o qué? Porque de verdad, yo veía a estos chicos, pasaba el hermano de la novia, el padrino, el no sé quién, pasaron varias personas, y todos se aventaron fácil como 15 minutos hablando. O sea, ponte a pensar, 15 minutos. A veces nosotros, cuando nos toca hablar frente a la familia o algo, decimos, no sé, 30 segundos y ya sentimos el agua acá, ¿no? Consumiéndonos y ahogándonos y ya, es todo, gracias. Y ellos 15 minutos, o sea, de verdad conté, casi pasó una hora de agradecimientos de la boda, toda una hora de puros agradecimientos. Y decían unas cosas tan maravillosas, con una seguridad, una elocuencia. Yo los analizaba y decía, ¿por qué en México no somos así? Si te das cuenta, en las bodas en México pasan los novios a agradecer, o los papás, algunos sí, algunos no, pero la mayoría es como, bueno, pues gracias por estar aquí, fue mucho esfuerzo el que hicimos, y pues de verdad pues, estamos muy contentos que estén aquí, y pues muchas gracias. Ay, bueno, ya casi lo dijo todo, pero no, pues bueno, ya la otra persona, ya lo dijo todo, pero yo también quiero agradecerles por su esfuerzo, su compañía, y gracias por estar aquí. Tan. Y lo he visto tantas veces, y se me hace bien curioso que eso mismo sucede, porque todo es fractalidad, en las escuelas. Yo he visto chavitos de secundaria, prepa, aquí en México, que pasan al frente, van a decir algo y lo hacen con nervio, con mucho miedo, con inseguridad, y de verdad a mí se me hace increíble. Yo que he tenido la oportunidad de dar clases a jóvenes de teatro y en los cursos de hablar en público, se me hace bien curioso que los jóvenes de repente son muy retraídos, y digo, ¿por qué? A nivel social, ¿qué está pasando? Y a nivel social, y nos vamos más para abajo, a nivel familiar, ¿qué está sucediendo? Porque veo videos de escuelas en Estados Unidos donde pasan a recibir su diploma y dan unas palabras y lo hacen con elocuencia, con seguridad, con fluidez, que yo me quedo, ¿qué sucede? ¿Por qué la gente en Estados Unidos, por ejemplo, es más segura de sí misma, habla mejor en público, estructura mejor sus ideas, y aquí en México genera un miedo, un terror, un pánico hablar en público? Y yo lo veo desde mi trinchera, desde lo que veo en el teatro, desde lo que veo como DJ, a las personas que pasan a hablar en público. De verdad es increíble. Pues en esa boda eso fue lo que me cautivó, que todos los que pasaron, que eran estadounidenses, 15 minutos su speech, perfectamente, haciendo reír, siendo agradables. Claro, algunos tenían su hojita, su acordeón, pero lo leían y no se veía como que no, lo leían padrísimo, ameno. Yo me quedé, wow, qué buena escuela. Y yo considero fervientemente que sí tiene que ver desde la familia. ¿En qué? En la seguridad que le brindas a tus hijos, o la seguridad que tú como hijo ves en tus padres, al entablar relación con otras personas, generar amistades, en buscar espacios en donde sea propicia la exposición. Yo creo que eso, finalmente todo lo vamos absorbiendo, somos como esponjitas, y si de chicos vemos en nuestros padres seguridad, confianza, y ellos también refuerzan la idea de que somos únicos, de que somos personas valiosas, de que somos personas que nuestra voz vale, y crecemos en ese ambiente, pues perfectamente se puede dar esta cuestión de la seguridad y la confianza a la hora de hablar en público.
por supuesto que eso se va transmitiendo de manera directa o indirecta, pero se transmite. Entonces yo me he puesto a pensar, cuando veo gente muy segura, veo como su dinámica familiar. Yo analizo cosas muy raras, cuando estoy en casa de mis amigos o así, me pongo a ver la dinámica familiar y me doy cuenta que es una dinámica con mucha seguridad, con mucha confianza, que creen en lo que hacen, creen en sus proyectos, y eso se traduce en que el hijo o la hija tenga una seguridad avasalladora. Y digo, claro, pero por supuesto. Entonces, como el hijo creció con el paradigma, un muy buen paradigma, de que en la vida se logra por lo que, o sea, tú logras por lo que trabajas y se logra bien y eres capaz y tienes los talentos y las habilidades, ellos entonces andan por la vida pregonando eso de manera inconsciente. Es decir, está en su chip programado que la vida es relativamente sencilla, que es nada más cuestión de trabajo, cuestión de hacer las cosas que tienes que hacer, cuestión de buscar contactos, de ir y hacer relaciones, de vender tus productos, vender tus ideas, de hacer que las cosas sucedan. Pero está programado. Entonces, cuando una persona quiebra un negocio y queda en bancarrota total, ¿qué sucede? Inicia otro negocio y tiene éxito. ¿Por qué? Porque ya está en su programación, ya está en su modus operandi, en su modus vivendi, el generar que las cosas sucedan. Ya está. No hay más, no tiene nada más que hacer más que respetar su esencia, que es una esencia creadora y una esencia cobijada, por la seguridad y la confianza en sí mismo. Punto. Yo creo que ese es uno de los factores más importantes, el que tú como hijo, tú como papá, muestres y seas seguro y con confianza plena en tus capacidades. Ahora, en esta historia, ¿hay más comentarios? ¿No, verdad, Eli? Perfecto. En esta historia que les estoy contando, ya llevamos como varios miedos que he enfrentado en la vida, y entonces está ese miedo de, si me animo a estudiar la carrera, no, quedo en el examen de admisión, me aceptan, voy y entro. Entonces ese miedo ¿de verdad voy a estudiar una carrera que tenga que ver con teatro? Sí me gusta, pero no sé. Paso. Soy masoquista, venga a trabajar lo que sea necesario y venga a trabajar con miedos, con inseguridades. Listo, termino la carrera. Y curiosamente me invitan a un proyecto, en ese momento, un proyecto de mercadeo en red, que la mayoría de la gente sí le rehuye, porque por las ventas, por convencer gente, en fin. Yo me acuerdo que entré a esa empresa de mercadeo en red, no tanto realmente por las ganancias, los millones que podía hacerse, eso a mí realmente no me generaba como una motivación suficiente. Yo lo que quería era trabajar mi ser, y esa empresa, por ejemplo, tenía un sistema de capacitación brutal que realmente yo puedo considerar que hice otra carrera ahí. Una carrera en confianza, en seguridad, una carrera en paciencia, una carrera en tolerancia a la frustración. No, impresionante. Yo creo que ahí desarrollé de verdad mi parte del ser que se anima, que se atreve, que hace las cosas, que fue una escuela brutal. Leímos la cantidad de libros que no te imaginas, también logré hablar en público ahí. Finalmente fue una escuela muy buena. Terminó ese proceso ahí y yo agradecí el haber sido masoquista, porque yo me acuerdo que la primera vez que vi el proyecto, que me invitó una amiga, yo le decía, mira, primero, esto es de hablarle a personas, invitarlas y todo, ¿no? Y como ya sabemos que es la estructura del mercado en red, para empezar, no soy de tantos amigos, no conozco gente. Número 2, no tengo dinero para empezar. En ese momento estaba como que ya terminando la universidad, estaba gastado, en fin, no tengo dinero. ¿Sabes qué? No tengo tiempo, ando en ensayos, ando por aquí, por allá, no tengo tiempo. Y ¿sabes qué? La verdad es que no me creo capaz, no creo que esto sea para mí, no tenía tanta confianza. Pues por esas razones por las cuales yo consideraba que no tenía que entrar ahí, fueron las mismitas razones por las cuales terminé entrando, tomé la decisión de entrar. ¿Y por qué? Porque sentía el llamado. No significa que entonces tengas que entrar a cualquier cosa que te propongan. Revisa, sientes el llamado, y yo sentí el llamado ahí. ¿Por qué? Porque yo me animé en el momento en que fui a ver una conferencia de una persona que estaba en el proyecto y habló de una manera tan extraordinaria de un tema, y ni siquiera fue como de, te voy a convencer para que... No, habló del viaje del héroe, de Joseph Campbell, con su libro según yo es El hombre de las 1000 caras, me parece, no estoy muy seguro del título, no me acuerdo, pero es Joseph Campbell, que propone todas estas etapas por las que pasa un protagonista de una historia para completar su misión, ¿no? Que es muy, muy, muy similar a lo que vivimos nosotros, ¿no? Desde que sentimos el llamado, que salimos, que nos enfrentamos a retos y obstáculos, que conocemos a un ayudante que nos va guiando, conocemos a un maestro que nos prepara y alcanzamos nuestros objetivos, nuestra realización personal, y ahora
a compartir a los demás, ¿no? Es un ciclo, es el viaje del héroe. Entonces te das cuenta que el viaje del héroe es exactamente como tu vida. Vas a encontrarte con obstáculos, con retos, con miedos que te pueden poner en movimiento para que entonces logres tus objetivos y una vez estando en la cima, pues logres compartir, ¿no? ¿Qué fue lo que te llevó a la cima? Tus principios de éxito. Compartir simplemente. Y ese es como el reflejo de nuestra vida del viaje del héroe que propone Joseph Campbell. Si alguien conoce el título, pues podrá compartirlo, pero es Joseph Campbell el autor de esta travesía, de este libro, ¿no? Entonces, una vez que me atrevo a entrar a este proyecto, estuve por ahí como unos 4 años, yo creo, casi 4 años en el proyecto. Gracias a ese proyecto viajo por primera vez. Yo tenía un paradigma brutal, de que no me gustaba viajar, ¿no? Que yo padecía eso de estar viajando por gastar dinero, por viajar solo, no sé, tenía muchos paradigmas, entonces jamás había salido del país. Justo en ese proyecto me gano un viaje, o sea, tuve que ganarme un viaje en ese proyecto y fue a Las Vegas y fue la primera vez que salí del país. Sí, yo tenía unos paradigmas muy fuertes, o sea, porque para otros viajan desde que son bebés, ¿no? Y toda su vida están acostumbrados a viajar. Qué bueno, padrísimo que hayas nacido en una familia que tenía estas posibilidades, padrísimo, pero yo realmente, y más que en las posibilidades, porque sí tenía la posibilidad, yo decía, no, es que viajar significa gasto, significa desembolsar mucho dinero, no, además no me atrae. Pues yo pensaba que no me gustaba viajar hasta que viajé. Y después de esa primera vez, hubo muchas otras veces. Viajar se ha hecho parte también esencial de mi vida y ese miedo que tenía a viajar, a desestructurarme de esta manera, se ha vuelto un hábito hoy en día. Y he tenido viajes increíbles y yo creo que las mejores cosas en mi vida, las mejores experiencias, han surgido desde que se venció este miedo en mí de viajar y cambiar este chip, este paradigma. De ahí han salido cosas tan impresionantes, tan impactantes para mí, que de no haber sido por los viajes, quién sabe cómo los hubiera vivido. Y antes de continuar con más miedos, me gustaría primero darles unos avisos para que sepan qué es lo que vamos a estar teniendo en Curiba próximamente, ¿va? Nada más primero permítanme tomar un poco de agua, que me emociono y empiezo a hablar muy rápido. Y ahora sí, con toda la calma y con la garganta bien hidratada, ahora sí, les comento. Vamos a tener este jueves, una conferencia que se llama ¿Verdad o Cierto? ¿Verdad o Cierto? Que se va a impartir a las 10:30 de la mañana, dura 2 horas, va a ser de 10:30 a 12:30. Lo va a impartir Pilar Martínez, que es la cabeza de este proyecto llamado Curiba, en Enrique González Martínez, número 138, ahí en el centro. Perdón, así que si tú vives cerca del centro, no tienes pretexto. Si tienes la posibilidad, ve, están increíbles estas conferencias y ya nos estamos expandiendo. Antes, todas las conferencias y películas y todo lo que tenemos son los viernes, que ahorita les voy a comentar que hay el viernes, pero los jueves ya también nos estamos abriendo a presentar conferencias, así que no se pierdan, ¿Verdad o Cierto? A las 10:30 de la mañana en Enrique González Martínez, número 138. Ahora, el viernes, ¿qué hay el viernes? 2 eventos. La primera es, en la mañana, mesa de creación. Ya sabemos que, recuérdame Eli, ¿empieza este viernes ya a las 10 de la mañana o sigue a las 9? A las 9. Es a las 9, ok, porque vamos a hacer un cambio también en el horario del programa, pero para que tengan la referencia exacta, este viernes mesa de creación sí inicia a las 9 de la mañana, como siempre ha sido. Y el tema es aprovecha tus emociones para crecer. Padrísimo tema, no se lo pierdan, de 9 de la mañana a 10 de la mañana, que de hecho es un poquito más, a veces nos pasamos 10, 10:30, de repente ahí el tema será para compartir un poco más, así que bueno, a las 9 de la mañana arrancamos. En la noche, ese mismo viernes a las 7, ¿es 7 de la noche o 7:30? 7, ¿verdad? 7 de la noche, se va a impartir una conferencia que se llama Importancia de la Respiración Rítmica. Dice, muchas gracias Eli, que me sobra, rítmica. Se me faltaba esa palabra clave, gracias Eli. Importancia de la respiración rítmica, para que entonces no se la pierdan a las 7 de la noche en Torre Montmartre, ¿va? Ahí los esperamos, donde siempre tenemos las conferencias. Entonces ahí no se pierdan. Respiración, importancia de la respiración rítmica, impartida también por Pilar Martínez, 7 de la noche. Pues bueno, y finalmente, creo que esto ya lo hemos mencionado en todos los programas, pero es importantísimo porque aún hay lugares para el curso de educación en creación impartido por el biofísico Arturo Jiménez, que va a ser en Tapalpa, así que para que puedan apartar, pueden hacerlo con 1,000 pesitos. Piérdanle el cariño a 1,000 pesitos y están
con su boleto apartado para Educación en Creación en Tapalpa. Así que busquen información en redes sociales en Curiba. Síganos en redes sociales para que estén enterados de este y muchos eventos más, ¿va? Ahora sí, Eli, ¿hay comentarios? ¿No? 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 Muchas gracias, Eli. Perfecto, pues ahí están los comerciales. Y muy importante, recuerden que voy a iniciar yo un curso el lunes de hablar en público. Esto lo mencioné un poco al inicio del programa, pero les comento que es muy importante porque gracias a eso puedes vencer tantos miedos. Hablando de que todo es fractal, curiosamente les voy a contar una anécdota rapidísima. Estando en las clases de teatro en la preparatoria, nos ponían, curiosamente, y a lo mejor dices, ¿eso como para qué? A saltar sillas. ¿Cómo que saltar sillas? Nos ponían así una serie de sillas, esas plegables, en hilera, ponían colchonetas y teníamos que saltarlas. Y pues algunos se atrevían, otros no. Yo podía saltar una, dos, nada más. Y cada vez que lograba saltar dos, ahora una tercera, una cuarta, una quinta. Y teníamos que saltarlas teníamos que hacer un salto del tigre. O sea, no nada más era saltarlas de ¡uy, qué padre, qué bonito! Yo no, salto del tigre. ¿Y esto como para qué? La situación es que una vez que superabas esas sillas, que lograbas saltar, por alguna razón que desconozco, un misterio del universo, aumentaba tu seguridad de tal manera que lo reflejabas a la hora de actuar. Es decir, que por ejemplo, yo tenía un amigo que estaba en ese momento gordito, así, chonchito, y pues tú decías, no puede, y lograba saltar, me acuerdo, hasta 3 sillas, salto del tigre, impresionante. Yo de verdad decía, ¿qué? Ahí me quedó claro que no era tanto la cuestión física, no era como que tenías que tener el cuerpazo así de atleta, de gimnasta para lograr, no, más bien atreverte, claro, saber la técnica, cómo caer y todo, pero sobre todo atreverte. Y gracias a eso, él en su actuación mejoró un 800% o un 850% por ahí, pero un 800% su capacidad actoral impresionantemente. ¿Por qué? Porque todo es fractal. Cuando superas un miedo, curiosamente se abren otros portales en tu vida que empiezan a fluir. Y curiosamente, a lo mejor saltas esas sillas y ya no te da miedo hablar en público. Dices, tiene que ver, claro, porque aumenta tu seguridad en algo y esa seguridad se va permeando en todas las áreas de tu vida. Qué padrísimo es entonces ir enfrentando y superando miedos, porque nos van abriendo puertas, posibilidades, portales. Qué interesante. Eli, ¿hay alguna pregunta por ahí? Sí, hay un comentario. Talía dice, ambos libros de Joseph Campbell, uno es El héroe de las 1000 caras y 2, El viaje del héroe. Ahí está, muchas gracias. Me pregunto cuántos miedos a cosas maravillosas tendremos las personas y no alcanzamos a ver esas oportunidades de acumular experiencias de aprendizaje. Ahí está, fíjense qué interesante. Si nosotros de verdad empezamos a ver el miedo como una manera de ponernos en movimiento, cada vez que tengamos miedo a hacer algo y si sentimos el llamado, nos vamos a atrever cada vez más a acercarnos a eso, a tratar de enfrentarlo, superarlo, y cuando se supere vamos a generar esa seguridad y esa confianza tal que se va a permear en todas las áreas. Entonces ya no nos van a dar miedo cosas que antes nos daban miedo y decimos, ¿en qué momento se fue este miedo? ¿En qué momento lo superé? Claro, cuando salté esas 3 sillas. Claro, a lo mejor no lo vamos a hacer así de consciente porque es todo un proceso, claro, pero sí, ese tipo de sanación puede ser de manera inmediata, no requiere tantos años. O sea, una situación que enfrentes, que logres superar ese miedo, puede permearse de manera inmediata en otras áreas de la vida, porque todo es fractal. Entonces, como haces algo, normalmente así lo haces todo. Interesante reflexión. Muchas gracias a los que han comentado. Efectivamente, entonces son 2 esos libros. Muchas gracias, Talía. El del héroe de las 1000 caras y El viaje del héroe. Padrísimo, se los recomiendo. Creo que es pues es la estructura, ¿no? de tantas historias, pero es como la vida misma. Entonces está muy increíble. Ya estamos entrando a la recta final del programa y me gustaría ya terminar como mis ejemplos personales para que quede claro esto del miedo en movimiento. Pues en este proyecto, como les comenté, terminé viajando, increíble, eso me dio la pauta para querer seguir haciéndolo. He conocido personas increíbles, he montado obras de teatro de personas que he conocido en festivales en otros países, padrísimo. O sea, mi vida ha tomado un rumbo bastante interesante y divertido desde que rompí o modifiqué ese paradigma, ¿no? Más bien dicho. Entonces, después de esa etapa en donde ya pasa ese proceso de esa empresa de mercado en red, empiezo ahora
con Curiba, y Curiba ha sido una parte esencial de este crecimiento personal, porque finalmente no es nada sencillo estar frente a una cámara, que de repente se le va la señal y no sé por qué en este programa, una disculpa por ello, pero estuvo increíble porque una vez que empecé a superar esos miedos, a pesar de que el hecho de estar hablando frente a un público ahora en las conferencias que empecé también y todo, pues no es lo mismo que actuar. Llevaba yo ya varios años en la actuación, en el teatro, y no es lo mismo actuar que exponer o que dar una conferencia, porque en el teatro perfectamente te pones vestuario, te caracterizas y eres otra persona, otro ser en escena y puedes desenvolverte padrísimo. Pero a la hora de dar una conferencia es diferente. Claro que es diferente y son otros procesos diferentes que de hecho vemos en el curso de hablar en público, que hoy por hoy me encantan y me fascinan, pero en un principio sí es como de haber manejado en automático y te subes ahora a un carro estándar, que en esencia dices, pues es un carro, pero sí necesitas un procesito para empezar a familiarizarte, ¿no? con el carro. Lo mismo pasa con hablar en público, con las conferencias. Hace un proceso para mí sumamente interesante de pasar del teatro también a las conferencias o hablar así frente a una cámara. Entonces hace un proceso que me ha encantado, que en un principio sí generaba cierta incertidumbre, cierto miedo, pero ese mismo miedo, como ya sé que me pone en movimiento, entonces yo decía, siento el llamado, voy a ello. Y la verdad es que finalmente no somos dueños del acto, sentimos el llamado por algo y para algo, y lo único que debemos hacer es doblar las manitas y decir, universo, fluyo contigo. Y si por aquí es, aquí será. Y así las cosas más maravillosas en mi vida han pasado. A mí me encanta compartir esto con ustedes. Yo con eso prácticamente cierro, en que todos los miedos que he tenido en mi vida me han hecho crecer, me han hecho considerarme una persona mucho más valiosa de lo que yo creía antes, reconocerme realmente quién soy, qué quiero, hacia dónde voy, y me encanta que a pesar de que haya mucha incertidumbre, porque todavía no sé a dónde va a llegar todo lo que estoy haciendo, tengo la confianza plena de que va a llegar a buen puerto. ¿Por qué? Porque así es siempre, todo es perfecto, y lo que tenga que vivir, se va a vivir. Entonces, si ya sabes que vas a tener que vivir las experiencias que sea que hayas elegido hasta antes de nacer, pues entonces ya no hay cabida para ese miedo ilusorio, que ese miedo te motive para entrar siempre en movimiento, y que entonces sientas el llamado a ciertas circunstancias, atiendas al llamado y vivas las experiencias que te toquen vivir, porque de esa manera vas a crecer y crecer mucho. Pues bueno, hasta aquí el programa. Yo les agradezco enormemente. Eli, muchísimas gracias por estar atenta, por ahora sí que todo el apoyo que haces backstage, y pues gracias a ustedes, chicos y chicas, por estar atentos a este programa Portal Curiba, una emisión más. Nos vemos la próxima semana. La próxima semana tengo invitados, así que no se lo pierdan. Va a ser un invitado muy especial y va a ser un tema también muy interesante. Ya se lo estaremos poniendo en las redes sociales para que no se pierdan Portal Curiba el próximo miércoles de 10 de la mañana a 11 de la mañana. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Hasta pronto. ¿Me ayudas?